Ella pagó solo $2 por aquella hacienda que nadie quería, creyendo que había encontrado la salvación para sus hijos, pero lo que descubrió en las noches de luna llena cambiaría para siempre su comprensión sobre lo que significa proteger a una familia. Imagina por un momento la angustia de una madre viuda de apenas 28 años, con 4 bocas hambrientas que alimentar y sin un solo lugar en el mundo que pudiera llamar hogar, enfrentándose a la decisión más aterradora de su vida: comprar una propiedad maldita en la costa salvaje de Veracruz, donde el mar golpea las rocas con furia ancestral y donde los lugareños juran que las almas perdidas caminan entre los muros de piedra cubiertos de musgo y sal. Esta no es una historia inventada para asustar a los niños antes de dormir. Esto sucedió realmente en el año 1932, cuando México todavía sangraba por las heridas de la Guerra Cristera y las familias enteras desaparecían en el caos de un país que luchaba por encontrar su identidad, mientras la pobreza devoraba a los más vulnerables sin piedad ni compasión. Antes de que continúes escuchando esta historia que te va a estremecer hasta los huesos, necesito pedirte algo importante. Quédate hasta el final, porque lo que esta mujer descubrió sobre la verdadera naturaleza de aquella hacienda va a cambiar tu perspectiva sobre el miedo, el sacrificio y el amor maternal de una forma que nunca antes habías imaginado posible. La región costera de Veracruz, en el año 1932, era un territorio olvidado por Dios y por el gobierno, un lugar donde las olas del Golfo de México traían historias de naufragios y contrabandistas, donde la fiebre amarilla mataba a familias completas en cuestión de días y donde los terratenientes españoles que habían huido durante la Revolución dejaron atrás propiedades enormes que se pudrían bajo el sol implacable y la humedad constante que todo lo corroía. Las plantaciones de caña de azúcar que alguna vez produjeron fortunas ahora eran ruinas invadidas por la selva. Los ingenios azucareros oxidados permanecían silenciosos como tumbas industriales, y los caminos de tierra se convertían en ríos de lodo durante la temporada de lluvias, aislando a los pueblos costeros durante meses enteros sin posibilidad de recibir ayuda o provisiones del exterior. En este escenario de abandono y desesperanza fue donde Catalina Bermúdez vio cómo su mundo se desmoronaba como un castillo de arena barrido por la marea, dejándola completamente sola con 4 niños pequeños y absolutamente ninguna esperanza de sobrevivir más allá de unas pocas semanas si no encontraba una solución milagrosa. Catalina tenía exactamente 28 años cuando tuvo que cerrar los ojos de su esposo por última vez, sosteniendo entre sus manos temblorosas el cuerpo todavía tibio de Rodrigo Bermúdez, un pescador valiente y trabajador que había sido todo su mundo desde que se casaron cuando ella tenía apenas 16 años y él 18, 2 jóvenes llenos de sueños que creían que el océano les daría todo lo que necesitaban para construir una vida digna. Rodrigo no era dueño de su propia embarcación. Trabajaba para don Sebastián Cortés, un comerciante de pescado que controlaba toda la costa norte de Veracruz con mano de hierro, pagando a sus pescadores una miseria, mientras él se enriquecía vendiendo el producto en la Ciudad de México a precios que ningún trabajador podría imaginar. Durante 12 años, Rodrigo salió cada madrugada al mar oscuro, enfrentando tormentas que podían voltear su lancha en segundos, esquivando barcos contrabandistas que navegaban sin luces en la noche, arriesgando su vida por unas pocas monedas que apenas alcanzaban para mantener a Catalina y a sus 4 hijos, con tortillas, frijoles y el pescado que don Sebastián consideraba demasiado pequeño o feo para vender en el mercado de la capital. Pero el mar, ese amante cruel y caprichoso, finalmente cobró su deuda cuando una tormenta tropical apareció sin aviso una tarde de septiembre, arrastrando 3 lanchas hacia el horizonte negro, donde las olas se levantaban como montañas de agua espumosa, y solo 2 lanchas regresaron al amanecer siguiente, con los pescadores exhaustos y aterrorizados, contando historias sobre cómo vieron la embarcación de Rodrigo partirse en 2 como si fuera una cáscara de nuez, mientras él desaparecía en las profundidades sin siquiera tener tiempo de gritar. El cuerpo de Rodrigo apareció 3 días después, en una playa rocosa a kilómetros de distancia, hinchado por el agua salada, con la piel morada y los ojos comidos por los peces,
Una imagen que Catalina nunca podría borrar de su memoria, aunque viviera 100 años más. Don Sebastián Cortés, el patrón sin corazón, no mostró ni una pizca de compasión ni remordimiento. Llegó a la choza de paja y madera, donde vivía la familia, con una expresión dura como las rocas de la costa, y le dijo a Catalina con voz fría y calculadora que necesitaba la vivienda para el nuevo pescador que acababa de contratar, un hombre joven y fuerte sin familia, que podía trabajar el doble sin las distracciones de esposa e hijos, llorando cada vez que salía al mar. Le dio exactamente 5 días para desalojar, 5 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir, 5 días para decidir el destino de 4 niños en un mundo que no tenía lugar ni paciencia para viudas pobres sin protección masculina. Catalina miró a sus hijos agrupados detrás de ella, aterrorizados y confundidos, sin entender realmente que su padre nunca volvería a cargarlos en sus hombros fuertes ni a contarles historias sobre sirenas y barcos fantasma antes de dormir. Estaba Elena, la mayor de solo 10 años, pero con ojos que parecían entender demasiado sobre el sufrimiento. Luego los gemelos Diego y Santiago de 7 años, idénticos en todo, excepto en que Diego tenía una marca de nacimiento en la mejilla izquierda, y finalmente la pequeña Rosa, que acababa de cumplir 4 años y todavía preguntaba cada mañana cuándo regresaría papá del mar. Catalina no tenía familia viva. Sus padres habían muerto de cólera cuando ella tenía 15 años, justo antes de casarse con Rodrigo, quien había sido su salvación en aquel momento oscuro, y los padres de Rodrigo vivían en algún lugar de Puebla, pero habían cortado todo contacto cuando su hijo se casó con una muchacha pobre sin dote ni apellido importante. Los pocos amigos que tenían eran otros pescadores igual de pobres, viviendo en chozas prestadas por don Sebastián, sin capacidad de ayudar a nadie porque ellos mismos apenas sobrevivían día a día con el constante miedo de ser los próximos en no regresar del mar. Catalina pensó en acudir al padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, pero sabía exactamente qué pasaría. Él la enviaría con las monjas de caridad en Xalapa, donde separarían a sus hijos, porque el orfanato de niños estaba en un edificio y el de niñas en otro, y ella misma sería enviada a trabajar como sirvienta en alguna casa de familia rica, donde la tratarían peor que a un animal mientras sus hijos crecían sin madre, sin padre, sin amor, convertidos en pequeños trabajadores explotados, o peor aún, vendidos a familias que buscaban mano de obra infantil barata. Esa posibilidad la aterrorizaba más que cualquier otra cosa en el mundo, más que el hambre, más que la muerte, porque significaba que todo por lo que Rodrigo había trabajado y muerto no tendría ningún significado, sus hijos dispersados como semillas al viento sin raíces ni memoria de quiénes fueron sus padres. Fue en el 4.º día de aquel plazo cruel, cuando Catalina caminaba por el mercado de pescado intentando vender el único objeto de valor que poseía, un rosario de plata que había pertenecido a su abuela y que había guardado celosamente durante años como su único tesoro, cuando escuchó una conversación que cambiaría el curso de su destino. 2 hombres vestidos con trajes arrugados y sombreros manchados de sudor estaban parados junto al puesto de hielo, hablando en voz lo suficientemente alta como para que cualquiera cerca pudiera escuchar cada palabra. Uno de ellos era Vicente Maldonado, conocido en toda la costa como un vendedor de propiedades en desgracia, un hombre que compraba haciendas abandonadas por casi nada y las revendía a especuladores ingenuos que soñaban con hacerse ricos rápidamente. El otro era claramente un forastero, probablemente de la capital, con zapatos caros pero ya cubiertos de lodo y una expresión de disgusto permanente en su rostro pálido que nunca había conocido el trabajo duro bajo el sol inclemente. Vicente Maldonado hablaba con esa voz rasposa de fumador empedernido, mezclando palabras en español con algunas en francés que había aprendido trabajando para los últimos terratenientes extranjeros antes de que huyeran del país. Decía con tono casi burlón: $2, mi estimado amigo. Solamente $2 americanos por una propiedad que hace 20 años valía más de 30,000 pesos de oro puro. Pero seré completamente honesto contigo, porque no quiero problemas legales después. Nadie en su sano juicio quiere ese lugar maldito, y todos los que han intentado vivir allí
Han salido corriendo despavoridos en medio de la noche, jurando que nunca volverían, ni aunque les pagaran. El forastero ajustó sus lentes redondos con nerviosismo visible, mientras miraba un papel arrugado que sacó de su bolsillo interior. Miró a Vicente con escepticismo y preguntó con voz aguda: ¿qué exactamente tiene de malo esa propiedad, además de las supersticiones ridículas de campesinos ignorantes? Debe haber una razón real por la cual está tan barata, tal vez problemas estructurales graves o disputas legales de herencia complicadas. Vicente negó con la cabeza lentamente. Encendió un cigarro barato que apestaba a tabaco de mala calidad y exhaló el humo gris antes de responder con tono sombrío que hizo que varios vendedores de pescado cercanos dejaran de gritar sus precios para escuchar con atención. La hacienda perteneció a la familia Santibáñez durante casi 150 años, dijo Vicente mientras el humo salía de su boca formando espirales en el aire húmedo. Eran españoles ricos que hicieron fortuna con la caña de azúcar y el comercio de especias. Tenían docenas de trabajadores prácticamente esclavizados en condiciones que harían llorar a cualquier persona con corazón, y cuando estalló la revolución y las cosas se pusieron feas para los extranjeros, don Arturo Santibáñez, el último patriarca de la familia, hizo algo terrible que nadie habla abiertamente pero todos conocen. El forastero se inclinó hacia adelante con interés morboso, brillando en sus ojos mientras Vicente continuaba con voz cada vez más baja, obligando a todos a esforzarse para escuchar. Don Arturo sabía que los revolucionarios venían a tomar su propiedad y probablemente a colgarlo de un árbol, como habían hecho con otros terratenientes españoles en la región. Entonces reunió a todos sus trabajadores en el patio principal, hombres, mujeres y niños, más de 40 personas en total, y los encerró en el sótano de la casa grande diciendo que era para protegerlos de los revolucionarios, pero en realidad tenía un plan completamente diferente, un plan diabólico que todavía hace que la gente se persigne cuando pasa cerca de ese lugar maldito. Vicente hizo una pausa dramática para darle otra calada profunda a su cigarro, mientras el forastero esperaba impaciente, y Catalina, parada a pocos metros con su rosario de plata apretado entre sus manos temblorosas, sentía cómo su corazón latía cada vez más rápido, anticipando algo horrible. Don Arturo Santibáñez prendió fuego a su propia hacienda aquella noche, continuó Vicente con voz apenas audible, roció aceite de lámpara por todas las habitaciones y lanzó antorchas encendidas mientras él escapaba con su familia y todo el oro que pudieron cargar en sus caballos. Pero dejó a los 40 trabajadores encerrados en el sótano donde no había salida posible, y todos ellos murieron quemados vivos o asfixiados por el humo mientras gritaban y golpeaban las puertas de madera que don Arturo había asegurado con cadenas gruesas de hierro desde afuera. El forastero retrocedió visiblemente horrorizado con la mano en la boca, como si fuera a vomitar mientras Vicente continuaba con expresión sombría. Los revolucionarios llegaron 2 días después y encontraron solo cenizas y huesos. Enterraron lo que pudieron identificar en una fosa común detrás de la propiedad, pero desde entonces todos juran que las almas de aquellos trabajadores inocentes nunca encontraron paz, que caminan por las ruinas cada noche de luna llena lamentándose y buscando justicia que nunca llegó. La casa principal resistió parcialmente el fuego porque está construida con piedra volcánica de las montañas, explicó Vicente con tono más práctico ahora. Las paredes exteriores todavía están firmes, aunque ennegrecidas por el humo. El techo se derrumbó, pero podría repararse con trabajo duro. Hay un pozo profundo que nunca se seca porque está conectado a un río subterráneo, y la tierra, aunque abandonada durante más de 20 años, es fértil y productiva si alguien tuviera el valor de trabajarla. El problema, y aquí Vicente bajó aún más la voz haciendo que todos se acercaran inconscientemente, es que 7 familias diferentes han intentado reclamar esa propiedad en los últimos años, atraídas por el precio ridículamente bajo, y las 7 familias huyeron en menos de un mes jurando que escuchaban voces, que veían sombras moviéndose entre las ruinas, que sentían manos heladas tocándolos mientras dormían, y la última familia, los Hernández de Córdoba,
gente educada y moderna que no creía en fantasmas ni supersticiones, salieron corriendo en plena madrugada, dejando todas sus pertenencias atrás, después de que su hijo menor de 6 años empezara a hablar con alguien invisible cada noche, diciendo que los hombres y mujeres quemados le pedían ayuda para encontrar descanso. El forastero sacudió la cabeza con firmeza y dijo en voz alta que no, que absolutamente no, que prefería mantener sus $2 y su cordura intacta, y se alejó rápidamente del mercado de pescado casi corriendo, mientras Vicente Maldonado sonreía con amargura, guardando sus papeles en un maletín de cuero desgastado, que probablemente había visto mejores días cuando era nuevo hace décadas. Catalina se quedó completamente inmóvil, sintiendo cómo el mundo giraba a su alrededor, mientras procesaba todo lo que acababa de escuchar, su mente trabajando más rápido de lo que nunca había trabajado en su vida, calculando posibilidades y riesgos, pesando el terror de lo desconocido contra la certeza absoluta del sufrimiento que le esperaba si no encontraba una solución en las próximas 24 horas. Ella tenía exactamente $2.40 escondidos en una lata de café vacía, enterrada bajo el piso de tierra de su choza, dinero que Rodrigo había ahorrado centavo por centavo durante años, con la esperanza de algún día comprar su propia lancha de pesca y dejar de trabajar para don Sebastián Cortés, dinero que representaba años de sacrificio y privación, noches sin cenar para que los niños pudieran comer, ropa remendada, hasta que ya no era más que parches sobre parches, sueños, de un futuro mejor que ahora estaba muerto en el fondo del océano junto con su esposo, pero fantasmas, almas atormentadas, una hacienda marcada por el fuego y la tragedia. ¿Qué clase de locura era considerar siquiera comprar un lugar así, llevar a sus 4 hijos pequeños a vivir entre las cenizas de 40 personas que murieron de la forma más horrible imaginable? Catalina cerró los ojos por un momento y vio con claridad escalofriante las 2 opciones que el destino cruel le ofrecía. Podía rechazar esta oportunidad aterradora y ver cómo sus hijos eran arrancados de sus brazos, enviados a instituciones donde crecerían sin amor ni cariño, donde probablemente morirían jóvenes de enfermedad o explotación como les pasaba a la mayoría de los huérfanos en este país despiadado, o podía tomar esos $2, comprar aquella propiedad maldita y al menos intentar mantener a su familia unida, aunque eso significara enfrentar lo que fuera que habitaba entre aquellas ruinas ennegrecidas por el fuego y manchadas con la sangre de inocentes. La decisión, cuando finalmente cristalizó en su mente, no fue realmente una decisión en absoluto. Fue la única opción posible para una madre que preferiría enfrentar 1000 demonios antes que abandonar a sus hijos. Y ahora, antes de continuar con esta historia que te tiene al borde de tu asiento, quiero hacer una pausa para hablar contigo de corazón a corazón, porque sé que estás ahí escuchando esta historia y sé que algo dentro de ti está resonando con el dolor, el miedo y la valentía de Catalina. Mira, yo sé que pedir suscripciones y likes se ha vuelto algo mecánico en todos los canales, una fórmula vacía que repiten como robots sin alma, pero yo no quiero eso contigo. No quiero que seas solo un número más en una estadística fría. Quiero que sientas que este espacio es tuyo, que cada historia que comparto aquí es un regalo que te hago, porque creo genuinamente que estas historias de mujeres fuertes, de madres que luchan contra imposibles, de personas comunes haciendo cosas extraordinarias por amor, estas historias necesitan ser contadas y necesitan ser escuchadas. Entonces sí, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita, pero no lo hagas por mí, hazlo por ti mismo, porque te mereces tener un lugar donde puedas venir a encontrar historias que te recuerden que la fuerza humana es infinita cuando se trata de proteger lo que amamos. Déjame tu like si esta historia está tocando algo profundo dentro de ti. Y por favor, cuéntame en los comentarios tu propia historia. Cuéntame sobre algún momento en tu vida donde tuviste que tomar una decisión imposible, donde elegiste el amor sobre el miedo, donde encontraste fuerza que no sabías que tenías. Y si tienes ideas para nuevas historias, compártelas conmigo, porque este canal es una conversación entre nosotros, no un monólogo mío hacia ti. Ahora volvamos a Catalina,
porque su historia apenas está comenzando y lo que sucederá cuando finalmente llegue a aquella hacienda maldita te va a quitar el aliento. Catalina caminó directamente hacia Vicente Maldonado con pasos firmes que hacían que la gente en el mercado se apartara mirándola con curiosidad mezclada con lástima, porque todos en el pueblo conocían su situación, todos sabían que la viuda del pescador estaba a horas de quedarse en la calle con 4 niños hambrientos. Vicente estaba guardando sus papeles cuando sintió una presencia frente a él y levantó la vista, encontrándose con los ojos oscuros y determinados de una mujer joven que había envejecido 10 años en 4 días. «Señor Maldonado», dijo Catalina, con voz que intentaba sonar más segura de lo que se sentía. «Escuché todo lo que dijo sobre la hacienda Santibáñez y quiero comprarla. Tengo $2 exactos y necesito un lugar donde vivir con mis hijos antes de mañana al mediodía». Vicente la miró de arriba a abajo, evaluando su vestido negro de luto gastado y remendado, sus pies descalzos cubiertos de polvo y pequeñas heridas, su rostro todavía hermoso a pesar del cansancio extremo que marcaba cada línea de su piel, y especialmente observó esa expresión de desesperación mezclada con determinación férrea que solo tienen las madres cuando están luchando por la supervivencia de sus crías. «Señora», comenzó Vicente con tono más suave que el que había usado con el forastero de la capital, «usted escuchó la parte sobre los fantasmas, los espíritus atormentados, las familias que huyeron aterrorizadas, ¿verdad?». Catalina lo interrumpió con voz firme. «Escuché todo y no me importa. Lo que debería asustarme más que cualquier fantasma es ver a mis hijos separados y enviados a orfanatos donde morirán solos y sin amor. Eso, señor Maldonado, es el verdadero terror, no historias sobre almas en pena que probablemente solo son invenciones para mantener a la gente alejada». Vicente se rascó la barbilla con aspecto pensativo, claramente impresionado por el coraje o la locura de esta mujer viuda, y finalmente sacó un documento legal lleno de sellos y firmas que parecía tener al menos 50 páginas. «Está bien», dijo con resignación. «Si usted está completamente segura de esta decisión que probablemente va a lamentar en menos de una semana, puedo venderle la propiedad por $2 americanos, pero necesito que entienda que una vez que firmemos este contrato, no hay devoluciones ni reembolsos, sin importar lo que encuentre allí, y necesito que firme aquí, aquí y aquí, reconociendo que fue advertida sobre la historia del lugar y que compra la propiedad bajo su propio riesgo, sin posibilidad de demandarme después si algo malo sucede». Catalina tomó la pluma que Vicente le extendió y firmó con mano temblorosa pero decidida en todos los lugares indicados. Luego, sacó de su pecho la pequeña bolsa de tela donde guardaba sus $2 cuidadosamente doblados, dinero que había llevado consigo constantemente desde la muerte de Rodrigo, por miedo a que don Sebastián entrara a su choza y lo robara. Vicente contó el dinero lentamente, asintió con satisfacción y le entregó un papel amarillento que era la escritura de la propiedad, ahora manchada con sus propias lágrimas, que no se dio cuenta que estaban cayendo hasta que vio las marcas húmedas en el documento. «La hacienda está a 18 kilómetros hacia el norte, siguiendo la costa», explicó Vicente mientras dibujaba un mapa improvisado en el reverso de un papel viejo. «Verá un camino de piedra casi cubierto de vegetación que sube hacia las colinas. Siga ese camino durante aproximadamente 1 hora caminando y llegará a las ruinas. No puede perderse porque es la única construcción grande en kilómetros a la redonda». Vicente hizo una pausa y agregó con tono genuinamente preocupado: «Señora Bermúdez, todavía estoy a tiempo de devolverle su dinero si cambia de opinión. No me sentiría bien sabiendo que envié a una madre con niños pequeños a ese lugar sabiendo lo que sé». Catalina guardó la escritura dentro de su vestido y miró a Vicente directamente a los ojos, respondiendo con voz clara y fuerte: «Mis hijos y yo hemos sobrevivido cosas que usted no puede imaginar. Sobreviviremos esto también. Gracias por su preocupación, pero mi decisión está tomada». Regresó a su choza, donde sus 4 hijos la esperaban sentados en el suelo de tierra, jugando con piedras pintadas que Rodrigo les había hecho meses atrás, en los días felices, que ahora parecían pertenecer a otra vida completamente diferente. Elena, la mayor,
Se levantó inmediatamente al ver entrar a su madre y preguntó con esa madurez prematura que desarrollan los niños que han visto demasiado sufrimiento: «Mamá, encontraste un lugar para nosotros». Catalina abrazó a su hija y luego reunió a los 4 niños a su alrededor, arrodillándose para estar a su altura, mientras les explicaba con palabras cuidadosamente elegidas que sí, que había encontrado una casa nueva para la familia, una hacienda grande en las colinas cerca del mar donde tendrían espacio para correr y jugar, donde podrían tener un huerto y tal vez algunas gallinas, donde estarían juntos sin importar qué desafíos tuvieran que enfrentar. Los gemelos, Diego y Santiago, aplaudieron con emoción infantil, preguntando si habría árboles para trepar, mientras la pequeña Rosa solo se aferraba al cuello de su madre, sin entender completamente, pero sintiendo la tensión en el aire. Elena, sin embargo, miraba a su madre con esos ojos demasiado sabios y preguntó en voz baja: «¿Es un buen lugar, mamá? ¿Por qué está tan barata?». Catalina besó la frente de su hija mayor y respondió con la verdad parcial que había decidido compartir: «Está abandonada y necesita mucho trabajo. Algunas personas dicen que hay fantasmas, pero nosotros no tenemos miedo de fantasmas, ¿verdad? Los fantasmas no pueden lastimarnos si permanecemos juntos y fuertes». Empacaron todo lo que poseían en 2 sacos viejos de arpillera que Rodrigo usaba para cargar pescado. No tenían casi nada que valiera la pena llevar: algunas ollas abolladas, platos de barro agrietados, las pocas prendas de ropa que poseían ya completamente gastadas, las mantas delgadas que usaban para dormir y el rosario de plata que Catalina había intentado vender pero que ahora guardó nuevamente, decidiendo que su abuela probablemente la perdonaría por no venderlo si significaba mantener unida a la familia. Salieron al amanecer siguiente, llevando también la única fotografía que tenían, una imagen borrosa de Rodrigo con Elena bebé en brazos, tomada por un fotógrafo ambulante años atrás. Era su tesoro más preciado, y Catalina la envolvió cuidadosamente en tela para protegerla durante el viaje. Don Sebastián Cortés pasó frente a la choza cuando estaban saliendo y preguntó con indiferencia cruel a dónde iban. Catalina lo miró con desprecio apenas contenido y respondió que a su nueva casa, una propiedad que acababa de comprar, y tuvo la pequeña satisfacción de ver sorpresa genuina en el rostro del hombre que había echado a su familia a la calle sin remordimiento alguno. Caminaron durante horas bajo el sol abrasador de la costa, llevando a Rosa en turnos, cuando sus piernas pequeñas ya no podían continuar, siguiendo el camino irregular que bordeaba acantilados donde el mar golpeaba las rocas con violencia hipnótica, lanzando espuma blanca hacia el cielo azul intenso. Elena caminaba al lado de su madre en silencio, ayudando a cargar uno de los sacos, mientras los gemelos corrían adelante, explorando cada piedra interesante y cada planta extraña con esa energía inagotable que solo tienen los niños. Catalina miraba hacia las colinas buscando señales de la hacienda y sintiendo cómo el peso de su decisión se hacía más real con cada paso, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida o si acababa de salvar a su familia de un destino peor que cualquier casa embrujada. Pasaron por pequeñas aldeas de pescadores donde la gente los miraba con curiosidad y lástima, murmurando entre ellos. Algunos les ofrecieron agua de sus pozos y tortillas calientes, reconociendo el luto de Catalina y adivinando su historia. Otros simplemente se persignaron y apresuraron a sus propios hijos dentro de sus casas, como si la desgracia fuera contagiosa. Finalmente, después de casi 5 horas de caminata agotadora, vieron el camino de piedra que Vicente había descrito, casi completamente cubierto por enredaderas espinosas y pasto alto que llegaba hasta las rodillas de Catalina, un sendero que claramente no había sido transitado en mucho tiempo y que subía serpenteando hacia las colinas donde se veía entre los árboles algo oscuro y grande que debía ser la construcción. Los niños que habían estado cantando canciones que Rodrigo les enseñó para mantenerse animados, ahora se callaron gradualmente, sintiendo algo en el ambiente que cambiaba. Una sensación de peso, de observación, de entrar en territorio que no les daba la bienvenida. Catalina sintió el mismo cambio. El aire parecía más denso, más difícil de respirar, y los sonidos normales del bosque
Pájaros cantando, insectos zumbando, hojas susurrando, parecían apagados como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo natural. Elena tomó la mano de su madre con fuerza inusual y susurró con voz temblorosa: «Mamá, no me gusta este lugar. Siento que alguien nos está mirando». Catalina apretó la mano de su hija y respondió con más confianza de la que sentía: «Es solo tu imaginación, cariño. Estás cansada del viaje largo. Cuando lleguemos y descansemos te sentirás mejor». Siguieron subiendo por el camino de piedra y finalmente, después de 30 minutos más de escalada difícil, llegaron a un claro donde se alzaban las ruinas de la hacienda Santibáñez, y Catalina sintió que su corazón se detenía por un momento al ver la magnitud de lo que acababa de comprar por $2. La casa principal era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado, construida con bloques masivos de piedra volcánica negra que le daban un aspecto sombrío y amenazante. Las paredes exteriores todavía firmes, como había prometido Vicente, pero completamente ennegrecidas por el fuego que las había lamido hace 2 décadas. Las ventanas sin vidrios miraban hacia ellos como cuencas vacías de ojos muertos. El techo, efectivamente, había colapsado en varias secciones, dejando ver las vigas de madera carbonizadas que sobresalían como costillas rotas de un cadáver gigante, y sobre todo, la edificación entera emanaba una sensación de tragedia, de dolor congelado en el tiempo, de algo que había estado esperando durante 20 años que alguien regresara. Los gemelos se escondieron detrás de Catalina, aferrándose a su falda mientras Rosa comenzaba a llorar suavemente repitiendo que quería irse a casa. Elena permanecía inmóvil mirando las ruinas con expresión de horror fascinado, y Catalina tuvo que reunir cada gramo de valentía que poseía para no dar media vuelta y correr colina abajo con sus hijos. Pero no podía correr, no tenía a dónde ir, había gastado sus últimos $2 en comprar este lugar, y ahora no les quedaba absolutamente nada más que esta propiedad maldita y la determinación de hacer que funcionara sin importar el costo. «Respira hondo», se dijo a sí misma tratando de calmar el pánico que amenazaba con paralizarla. «Solo es una casa vieja que necesita reparaciones. Solo son piedras y madera. No puede lastimarte a menos que se la permitas». Obligó a sus piernas a moverse hacia adelante, llevando a sus hijos con ella, mientras cruzaban el patio delantero cubierto de maleza, donde probablemente alguna vez hubo jardines cuidados con flores exóticas y fuentes de agua importadas de España, ahora todo reducido a tierra agrietada y plantas salvajes que habían reclamado el espacio con ferocidad natural. La puerta principal de madera maciza estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra oxidada que chillaba agónicamente cuando Catalina la empujó con cuidado, revelando un vestíbulo enorme con pisos de azulejo español agrietado y paredes que alguna vez estuvieron decoradas con papel tapiz importado, ahora colgando en tiras podridas, infestadas de moho. La luz del sol entraba en rayos polvorientos a través de los huecos en el techo, creando un efecto fantasmagórico que hacía que las sombras parecieran moverse y retorcerse en las esquinas de su visión periférica. Había muebles abandonados cubiertos de décadas de polvo y telarañas, una mesa larga de comedor todavía puesta como si la familia Santibáñez hubiera dejado su última cena a medias antes de huir con su oro robado, sillas volcadas y rotas esparcidas por el suelo como si alguien hubiera salido corriendo desesperadamente, y por todas partes ese olor penetrante de humedad, madera podrida y algo más, algo que Catalina no podía identificar, pero que le hacía pensar en carne quemada, aunque sabía que eso era imposible después de tanto tiempo. Elena susurró tan bajo que Catalina apenas pudo escucharla. «Mamá, dijiste que solo necesitaba reparaciones, pero esto está completamente destruido. ¿Cómo vamos a vivir aquí?» Catalina se arrodilló junto a sus hijos y los reunió en un abrazo grupal, sintiendo cómo todos temblaban contra su cuerpo. «Escúchenme bien», dijo con voz firme pero amorosa. «Sé que se ve aterrador ahora, pero solo necesitamos encontrar una habitación que esté en mejores condiciones donde podamos dormir esta noche. Mañana, cuando salga el sol, todo se verá diferente, y empezaremos a limpiar y reparar poco a poco. Somos fuertes, somos una familia, y juntos podemos hacer cualquier cosa». Los gemelos asintieron sin mucha convicción,
mientras Rosa seguía llorando silenciosamente con la cara enterrada en el cuello de su madre, y Elena respiró profundo antes de decir con esa valentía que la hacía parecer mucho mayor de sus 10 años: «Te ayudaré, mamá. Encontraremos un buen cuarto». Exploraron cuidadosamente el nivel principal, evitando las áreas donde el piso parecía inestable o donde las vigas del techo colgaban peligrosamente bajas. Pasaron por una cocina enorme con un horno de leña gigante y ollas de cobre todavía colgadas en ganchos en la pared. Atravesaron un salón que probablemente fue espléndido con ventanas enormes que daban hacia el océano en la distancia, y finalmente encontraron lo que parecía haber sido la biblioteca o estudio privado de don Arturo Santibáñez. Esta habitación estaba en mejores condiciones que el resto de la casa. Las paredes de piedra sin papel tapiz habían resistido mejor el paso del tiempo. El techo estaba intacto, aunque manchado por el agua de lluvia. Había estantes de madera todavía firmes, aunque vacíos de libros. Y más importante, había una chimenea grande que parecía funcional, aunque llena de escombros y nidos de pájaros. Lo mejor de todo era que la habitación tenía una puerta sólida que cerraba correctamente, ofreciendo al menos la ilusión de seguridad durante la noche que se acercaba rápidamente. Catalina tomó la decisión inmediatamente. «Aquí dormiremos esta noche. Ayúdenme a limpiar el piso y sacar los escombros de la chimenea, porque necesitaremos fuego cuando oscurezca». Trabajaron juntos durante las siguientes horas, mientras la luz del día se desvanecía gradualmente, barriendo el piso con ramas que encontraron afuera, limpiando la chimenea con cuidado extremo, extendiendo sus mantas delgadas para crear un área de descanso comunal y colocando sus pocas pertenencias en las esquinas de la habitación. Los niños se mantuvieron callados durante todo el proceso. Incluso los gemelos, que normalmente eran bulliciosos y traviesos, trabajaban en silencio absoluto, todos sintiendo esa presencia invisible que parecía observarlos desde las sombras que crecían más densas con cada minuto que pasaba. Cuando finalmente encendieron fuego en la chimenea usando madera seca que Catalina encontró apilada en lo que alguna vez fue un cobertizo, la habitación se iluminó con un resplandor naranja cálido que empujó las sombras hacia las esquinas y creó al menos una sensación temporal de normalidad y seguridad. Catalina había traído consigo las últimas tortillas que les dieron en una de las aldeas por las que pasaron y un poco de frijoles fríos en un recipiente de barro. No era mucho, pero era algo, y se sentaron alrededor del fuego compartiendo la comida, mientras ella les contaba historias sobre su abuelo, que había sido un gran pescador legendario en su juventud, tratando desesperadamente de mantener sus mentes ocupadas y alejadas del miedo que todos sentían, pero nadie quería expresar en voz alta. Rosa finalmente dejó de llorar y se quedó dormida en el regazo de Catalina, exhausta por el día largo y traumático. Los gemelos la siguieron poco después acurrucados juntos como cachorros, pero Elena permaneció despierta sentada muy cerca de su madre, mirando el fuego con expresión pensativa. «Mamá», dijo Elena después de un largo silencio, «¿realmente crees que hay fantasmas aquí?» Catalina dudó considerando si debía mentir para proteger a su hija o si debía ser honesta. Finalmente, decidió una verdad intermedia. «No lo sé, cariño, pero sé que si hay algo aquí, fantasmas o lo que sea, no puede lastimarnos si nos mantenemos fuertes y juntas. Los espíritus solo tienen el poder que nosotros les damos a través de nuestro miedo». Elena asintió lentamente, procesando esto antes de preguntar: «Mamá, ¿tú tienes miedo?» Catalina abrazó a su hija con más fuerza y respondió con honestidad brutal: «Estoy aterrorizada, mi amor, pero más que los fantasmas le temo a perderte a ti y a tus hermanos. Eso es lo único que realmente me asusta en este mundo. Así que mientras te tenga a ti y a Diego y Santiago y Rosa, puedo enfrentar cualquier cosa que viva o no viva en esta casa». Elena sonrió débilmente y se acurrucó contra su madre susurrando: «Eres la persona más valiente que conozco, mamá. Cuando sea grande quiero ser como tú». Catalina sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas, pero las limpió rápidamente. Antes de que Elena pudiera verlas, besó la cabeza de su hija y le dijo que durmiera, que ella montaría guardia toda la noche para asegurarse de que estuvieran seguros. Y efectivamente Catalina no durmió ni un solo minuto
Durante aquella primera noche en la hacienda Santibáñez, se quedó sentada con la espalda contra la pared fría de piedra, manteniendo el fuego alimentado con leña y vigilando la puerta y las ventanas con intensidad casi dolorosa. Al principio todo parecía tranquilo, excepto por los sonidos normales de una casa vieja, la madera crujiendo mientras se enfriaba con la temperatura nocturna, el viento silbando a través de las grietas en las paredes, los animales pequeños correteando en el techo, pero conforme la noche avanzaba y la luna llena salía bañando el paisaje con luz plateada que entraba por las ventanas, Catalina comenzó a escuchar otros sonidos que no podía explicar tan fácilmente. Escuchó pasos claros y distintos, caminando por el pasillo fuera de su habitación, pasos de múltiples personas que se detenían frente a su puerta como si alguien estuviera parado allí escuchando. Sintió cambios de temperatura drásticos, donde de repente el aire se volvía helado como si alguien hubiera abierto una puerta a un congelador gigante. Escuchó susurros, voces bajas hablando en un idioma que no podía entender completamente, aunque sonaba como español antiguo mezclado con algo más primitivo. Y lo más perturbador de todo, escuchó sollozos, el sonido inconfundible de personas llorando con desesperación absoluta, un coro de lamentos que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Catalina apretó un cuchillo viejo que había encontrado en la cocina, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que iba a despertar a los niños, obligándose a respirar profundo y recordarse que los fantasmas no podían lastimar a los vivos, que eran solo ecos del pasado, atrapados en este lugar por la tragedia horrible que había ocurrido aquí. Pero entonces vio algo que hizo que todo su cuerpo se pusiera rígido, de terror absoluto. A través de la ventana que daba hacia el patio trasero, vio figuras, docenas de figuras humanas de pie, completamente inmóviles en la luz de la luna. Siluetas oscuras sin rostros distinguibles pero claramente con forma humana. Hombres, mujeres, niños de diferentes tamaños, todos parados en silencio mirando hacia la casa, hacia su ventana específicamente, como si supieran exactamente dónde estaba ella y estuvieran esperando algo. Catalina cerró los ojos con fuerza, contando hasta 10 antes de abrirlos nuevamente, esperando que las figuras hubieran desaparecido, revelándose como trucos de sombras y luz, pero seguían allí, todavía inmóviles, todavía mirando, y ahora podía ver que algunas de ellas levantaban sus brazos lentamente en gestos que no podía interpretar: súplica, advertencia, acusación, bienvenida. No gritó aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera. No despertó a sus hijos, aunque quería desesperadamente la compañía de otros seres vivos. Simplemente se quedó sentada observando las figuras, mientras ellas la observaban a ella, en un intercambio silencioso, que duró lo que pareció eternidad, pero probablemente fueron solo minutos. Y entonces, justo cuando el primer rayo de luz del amanecer tocó el horizonte, las figuras simplemente desaparecieron, no se alejaron caminando, ni se desvanecieron gradualmente, simplemente ya no estaban más, como si nunca hubieran existido, dejando a Catalina dudando de su propia cordura y preguntándose si el agotamiento extremo y el estrés la habían hecho alucinar. Cuando los primeros pájaros comenzaron a cantar anunciando el amanecer y la luz gris del día inundó la habitación, disipando las sombras de la noche, Catalina finalmente permitió que sus músculos tensos se relajaran un poco, miró a sus 4 hijos durmiendo pacíficamente, completamente ajenos a la vigilia de terror que su madre había mantenido, y tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. No importaba lo que hubiera visto o escuchado durante la noche, no abandonaría este lugar. Había pagado $2 por esta propiedad, y esos $2 representaban todo lo que tenían en el mundo. Así que haría que funcionara o moriría intentándolo. Elena fue la primera en despertar con el sol de la mañana, iluminando su rostro a través de la ventana. Se sentó frotándose los ojos y miró a su madre, notando inmediatamente las ojeras profundas y la palidez extrema que hablaban de una noche sin dormir. «Mamá, ¿no dormiste nada?», preguntó con preocupación evidente en su voz juvenil. Catalina forzó una sonrisa y mintió con facilidad practicada. «Dormí un poco cuando ustedes estaban profundamente dormidos. No te preocupes, cariño».
Estoy bien. Elena no parecía convencida, pero no insistió. Los gemelos y Rosa comenzaron a desperezarse también, y pronto toda la familia estaba de pie, estirando músculos adoloridos por dormir en el piso duro, a pesar de las mantas que ofrecían poca amortiguación. El estómago de Catalina rugió recordándole que no habían comido nada sustancial en más de 24 horas y que sus provisiones se habían agotado completamente. Necesitaban encontrar comida urgentemente o los niños comenzarían a debilitarse peligrosamente rápido. Les dijo a los niños que iba a explorar la propiedad buscando algo comestible, tal vez frutas silvestres o algún huerto abandonado que todavía produjera algo, y les ordenó firmemente que se quedaran en la habitación con la puerta cerrada hasta que ella regresara. Salió al patio trasero donde había visto las figuras durante la noche y ahora bajo la luz brillante del sol todo se veía completamente normal, solo tierra cubierta de pasto alto y flores silvestres sin ninguna señal de que alguien o algo hubiera estado parado allí observando. Caminó alrededor de la casa principal, explorando el terreno extenso y descubriendo con sorpresa que la propiedad era mucho más grande de lo que había imaginado. Había un establo de piedra parcialmente colapsado, donde probablemente alguna vez vivieron caballos y mulas, un cobertizo de herramientas con implementos agrícolas oxidados, pero potencialmente útiles colgados en la pared, y detrás de todo eso encontró lo que alguna vez fue un huerto organizado con hileras claras, todavía visibles bajo la maleza salvaje que lo había invadido. Su corazón saltó de esperanza cuando vio varios árboles frutales que increíblemente todavía estaban vivos, aunque descuidados y creciendo de forma salvaje. Había un mango enorme cargado de fruta madura, 2 aguacateros con docenas de aguacates listos para cosechar, y varias plantas de tomate que habían vuelto a su estado silvestre, pero todavía producían pequeños frutos rojos dulces. Catalina casi lloró de alivio, mientras recogía toda la fruta que podía cargar en su falda improvisada como canasta. Esto significaba que al menos no morirían de hambre en los próximos días. Tenían comida disponible y tiempo para planear qué hacer a continuación. Mientras recolectaba los aguacates más maduros, escuchó un sonido de agua corriendo y siguió el ruido hasta encontrar el pozo del que Vicente había hablado. Era una estructura circular de piedra con un techo de tejas rojas parcialmente colapsado, pero el pozo en sí parecía profundo, y cuando dejó caer una piedra, escuchó el satisfactorio chapoteo que confirmaba que efectivamente había agua abundante. Usando una cubeta oxidada que encontró junto al pozo, logró sacar agua cristalina que probó cautelosamente encontrándola fría y deliciosa, otro recurso vital asegurado que hacía que la idea de quedarse en este lugar pareciera menos imposible. Regresó a la habitación donde los niños la esperaban ansiosos, y sus rostros se iluminaron al ver la comida que traía. Compartieron mangos jugosos y aguacates cremosos, mientras Catalina les explicaba que la propiedad tenía recursos que podían usar para sobrevivir, que solo necesitaban trabajar duro y ser inteligentes sobre cómo organizarse. Después del desayuno improvisado comenzaron el trabajo masivo de hacer la casa habitable. Catalina decidió que necesitaban asegurar primero 3 cosas fundamentales: una fuente de agua confiable, que ya tenían con el pozo, un área para cocinar de forma segura, y al menos 2 habitaciones más que pudieran limpiar y reparar para tener más espacio y privacidad. Los gemelos fueron enviados a recolectar más leña del bosque cercano, siempre dentro del rango visual de la casa, porque Catalina no iba a permitir que sus hijos se alejaran demasiado en territorio desconocido. Elena ayudó a su madre a limpiar la cocina, barriendo décadas de suciedad y telarañas, mientras Rosa jugaba tranquilamente en el patio, bajo vigilancia constante, recogiendo flores silvestres y piedras bonitas. El trabajo era agotador bajo el sol implacable de la costa, y todos estaban empapados de sudor en cuestión de horas, pero había algo terapéutico en el trabajo físico duro. Mantenía sus mentes ocupadas y alejadas de pensamientos sobre fantasmas y apariciones nocturnas, les daba un propósito y una sensación de control sobre su situación que habían perdido cuando Rodrigo murió. Durante los siguientes 3 días, establecieron una rutina estricta. Se levantaban al amanecer cuando la temperatura era todavía tolerable,
trabajaban limpiando y reparando diferentes áreas de la casa hasta el mediodía, cuando el calor se volvía peligroso. Descansaban durante las horas más calientes del día en la habitación que habían reclamado y luego trabajaban nuevamente desde media tarde hasta que caía la noche. Catalina logró reparar el horno de leña en la cocina, usando barro que encontró cerca del arroyo seco para sellar las grietas. Ahora podían cocinar comidas básicas usando los tomates silvestres, algunas hierbas que identificó como comestibles y ocasionalmente pescado pequeño que los gemelos aprendieron a atrapar en las pozas de marea cerca de la playa. Elena demostró tener un talento natural para coser y remendó sus ropas usando hilo que deshilachó de sacos viejos y agujas de espina que le enseñó a hacer su madre. Rosa ayudaba regando el pequeño jardín que Catalina comenzó a cultivar, usando semillas que encontró almacenadas en frascos de vidrio en el cobertizo, sorprendentemente todavía viables después de años. Y los gemelos se convirtieron en expertos recolectores, trayendo frutas, leña y ocasionalmente huevos de pájaros que encontraban en 1900 nidos abandonados. Pero cada noche cuando caía la oscuridad y la luna se levantaba en el cielo estrellado, los fenómenos inexplicables regresaban con regularidad perturbadora. Catalina seguía sin dormir montando guardia mientras sus hijos descansaban, y cada noche veía las mismas figuras paradas en el patio trasero, mirando hacia la casa en silencio absoluto. A veces eran menos figuras, tal vez 10 o 12. Otras noches eran más como 50 o 60, creando una multitud fantasmal que llenaba todo el espacio, visible. Los sonidos también continuaban, pasos en los pasillos, voces susurrando en español antiguo mezclado con lo que Catalina empezaba a reconocer como náhuatl, la lengua indígena, sollozos desgarradores que parecían surgir de las paredes mismas de la casa y ocasionalmente gritos distantes que helaban su sangre recordándole la forma horrible en que murieron estas personas. Lo más perturbador era que las apariciones parecían estar acercándose gradualmente. La primera noche estaban al fondo del patio, la segunda noche estaban a mitad de camino, la tercera noche estaban casi contra las ventanas, y Catalina comenzaba a preguntarse con terror creciente qué pasaría cuando finalmente llegaran hasta la casa misma. En la cuarta noche de su estancia en la hacienda Santibáñez, algo cambió dramáticamente. Catalina estaba en su vigilia habitual, sentada contra la pared con su cuchillo en mano, cuando escuchó que alguien tocaba suavemente la puerta de su habitación. 3 golpes lentos y deliberados que no podían ser confundidos con el viento o la casa asentándose. Alguien o algo estaba parado literalmente al otro lado de la puerta de madera, tocando y esperando una respuesta. El corazón de Catalina latía tan fuerte que pensó que iba a explotar. Miró a sus hijos dormidos, profundamente ajenos al peligro, y tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: ignorar los golpes y esperar que quien fuera se fuera, o enfrentar lo que fuera que estuviera al otro lado de esa puerta, con la esperanza de que pudiera comunicarse de alguna manera con estas entidades y tal vez encontrar una forma de coexistir en paz. Los golpes se repitieron, 3 toques suaves, casi educados, como si el visitante nocturno tuviera paciencia infinita y estuviera dispuesto a esperar todo el tiempo necesario. Y Catalina sintió más que escuchó que esta era una encrucijada. Su respuesta a estos golpes determinaría todo lo que vendría después, si lograban quedarse en esta propiedad y construir una nueva vida, o si terminarían huyendo despavoridos como todas las familias anteriores. Con manos temblorosas, se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta sintiendo cómo cada paso requería más valentía de la que sabía que poseía. Puso su mano sobre el pomo frío de metal oxidado, respiró profundo, pronunciando una oración silenciosa a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole protección para ella y sus hijos, y abrió la puerta preparándose para enfrentar lo que fuera que la había estado esperando durante 4 noches. Lo que vio al otro lado hizo que se tambaleara hacia atrás con un grito ahogado, que logró contener solo por no despertar a los niños. Parado en el pasillo iluminado por la luz fantasmal de la luna que entraba por las ventanas rotas, estaba un hombre, pero no era un hombre vivo.
Era translúcido como si estuviera hecho de humo y luz de luna. Sus ropas eran harapos quemados que colgaban de su cuerpo esquelético. Su rostro estaba marcado por quemaduras horribles que exponían el hueso en varios lugares, pero sus ojos eran completamente humanos, llenos de inteligencia y una tristeza tan profunda que Catalina sintió lágrimas formándose en sus propios ojos sin poder evitarlo. El fantasma la miraba sin hostilidad, sin amenaza, solo con esa tristeza abrumadora mezclada con algo que parecía esperanza desesperada. Levantó una mano translúcida en un gesto que claramente significaba «Espera, no te vayas. Por favor, escucha». Y entonces habló con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, atravesando capas de tiempo y sufrimiento. «Señora», dijo el espectro con acento español antiguo, mezclado con inflexiones indígenas, «no queremos asustarla a usted ni a sus pequeños. Solo queremos que alguien sepa lo que nos pasó, que alguien nos recuerde. Llevamos 20 años atrapados aquí gritando nuestra historia, pero nadie se queda el tiempo suficiente para escuchar. Todos huyen antes de que podamos explicar». Catalina se aferró al marco de la puerta tratando de procesar que estaba teniendo una conversación real con un fantasma, que esto no era una alucinación ni un sueño, sino algo que realmente estaba sucediendo. Y encontró su voz, después de varios intentos fallidos, preguntando con voz temblorosa, «¿Quién eres? ¿Qué quieren de nosotros?». El fantasma inclinó la cabeza con respeto, que parecía fuera de lugar viniendo de un espíritu atormentado, y respondió, «Mi nombre era Juan Xochitl en vida. Trabajé en esta hacienda desde que era niño, hasta el día que don Arturo Santibáñez nos encerró a todos y prendió fuego a nuestra prisión. Éramos 43 almas ese día horrible, hombres, mujeres, niños inocentes que solo queríamos vivir en paz y trabajar honestamente, y él nos mató a todos sin remordimiento, solo para proteger su oro. Robado». Catalina sintió cómo sus rodillas amenazaban con ceder, pero se obligó a mantenerse firme. Miró hacia atrás verificando que sus hijos todavía dormían profundamente antes de volver su atención al fantasma de Juan Xochitl, que esperaba pacientemente con esa expresión de tristeza eterna marcada en su rostro quemado. «Necesito sentarme», susurró Catalina con voz apenas audible. «Esto es demasiado para procesar de pie». El espectro asintió comprensivamente y retrocedió unos pasos alejándose de la puerta, como si entendiera que necesitaba espacio. Catalina se deslizó hasta quedar sentada en el suelo frío del pasillo, con la espalda contra la pared opuesta a la puerta de su habitación, manteniendo la puerta entreabierta para poder vigilar a sus hijos, pero también dándole privacidad a esta conversación imposible que estaba ocurriendo. Juan Xochitl se sentó también, o más bien su forma translúcida adoptó la posición de sentarse, aunque claramente no tenía peso físico, flotando a centímetros del suelo de azulejo agrietado, y esperó en silencio respetuoso, dándole tiempo a Catalina para reunir sus pensamientos y preguntas. Finalmente Catalina habló tratando de mantener su voz estable, aunque sentía que su mundo entero había sido volteado al revés nuevamente. Si solo quieren contar su historia, ¿por qué todas las familias anteriores huyeron aterrorizadas? ¿Qué les hicieron para asustarlos tanto que dejaron todas sus pertenencias? Juan Xochitl bajó la cabeza, con lo que parecía vergüenza genuina, y explicó con voz cargada de remordimiento. «Al principio, cuando morimos, estábamos tan llenos de furia y dolor que solo queríamos que alguien supiera de nuestro sufrimiento. Aparecimos de formas que pensamos llamarían la atención, pero no entendíamos que los vivos nos verían como monstruos aterradores, en lugar de víctimas buscando justicia. Gritamos, pero nuestros gritos sonaban como alaridos demoníacos. Tratamos de tocar a las personas para mostrarles nuestras memorias, pero nuestro tacto era frío como hielo, y las asustaba. Movimos objetos intentando comunicarnos, pero parecía actividad poltergeist malévola. Con cada familia que huía, nos desesperábamos más y nos volvíamos más agresivos en nuestros intentos, hasta que nadie quería acercarse a esta propiedad». El fantasma hizo una pausa y miró directamente a Catalina agregando, «Pero usted es diferente. Usted no huyó la primera noche a pesar de vernos claramente parada en el patio. Usted se quedó protegiendo a sus hijos,
y eso nos hizo pensar que tal vez finalmente había llegado alguien con suficiente fuerza para escuchar nuestra verdad completa. Catalina procesó esto sintiendo una mezcla extraña de compasión y terror. Estos no eran demonios malignos tratando de lastimarla. Eran personas que habían sufrido una injusticia horrible y habían quedado atrapadas entre mundos sin poder encontrar paz o descanso. ¿Qué necesitan de mí?, preguntó finalmente. ¿Cómo puedo ayudarlos a encontrar paz para que puedan descansar? Juan Xochitl se inclinó hacia adelante con intensidad en sus ojos translúcidos y respondió: necesitamos 3 cosas, señora. Primero, necesitamos que nuestra historia sea conocida y recordada, que alguien sepa nuestros nombres y lo que nos fue robado. Segundo, necesitamos un entierro apropiado con rituales que honren tanto nuestras raíces indígenas como nuestra fe católica impuesta, porque fuimos obligados a abandonar nuestras tradiciones, pero nunca las olvidamos completamente. Y tercero, necesitamos que alguien viva en esta tierra con respeto y gratitud, restaurando lo que fue destruido por la codicia y el odio, demostrando que la vida puede florecer aquí nuevamente a pesar de la tragedia que manchó este suelo. Catalina sintió el peso de estas peticiones asentándose sobre sus hombros como una carga física, pero también sintió una claridad extraña. Ella había comprado esta propiedad por $2, buscando desesperadamente salvar a su familia. Ahora entendía que su presencia aquí servía un propósito mucho mayor que simplemente tener un techo sobre sus cabezas. «Dime tu historia completa», dijo Catalina con determinación creciente. «Dime los nombres de todos los que murieron aquí y cómo vivieron antes de esa noche horrible, y prometo que encontraré una forma de honrar su memoria y ayudarlos a encontrar paz». Juan Xochitl pareció aliviado, como si hubiera estado esperando escuchar esas palabras durante 2 décadas interminables, y comenzó a contar una historia que haría llorar a Catalina múltiples veces antes de que terminara. Explicó que la hacienda Santibáñez había operado durante generaciones, usando trabajadores indígenas prácticamente esclavizados. La mayoría eran nahuas de las montañas que habían sido forzados a bajar a la costa bajo amenaza de violencia contra sus familias. Trabajaban desde antes del amanecer hasta después de la puesta del sol cortando caña de azúcar bajo el sol brutal, durmiendo en barracones superpoblados e insalubres, comiendo raciones mínimas que apenas los mantenían vivos, sin salarios reales, porque cualquier dinero que ganaban era inmediatamente deducido por deudas falsas en la tienda de la compañía, donde los precios eran absurdamente altos. Don Arturo Santibáñez era particularmente cruel, incluso comparado con otros terratenientes de la época. Castigaba la menor infracción con latigazos públicos, separaba familias vendiendo niños a otras haciendas y abusaba sexualmente de las mujeres jóvenes sin ninguna consecuencia, porque la ley protegía a los ricos españoles mientras ignoraba completamente a los indígenas. Juan Xochitl narró nombres y historias individuales de las 43 personas que murieron esa noche. Estaba María Tlaco, que tenía solo 14 años, y soñaba con escapar para convertirse en curandera como su abuela. Pedro Cuauhtémoc, que era el líder no oficial de los trabajadores y organizaba resistencia pacífica enseñándoles a leer en secreto. Rosa Xilonen, que acababa de dar a luz a gemelos apenas 3 semanas antes del incendio y los amamantaba cuando las llamas llegaron. Tomás Itzcoatl, que era un anciano sabio que mantenía vivas las tradiciones ancestrales, contando historias en náhuatl a los niños durante las noches, y así continuó durante horas narrando vida tras vida, sueño tras sueño truncado por la maldad de un hombre que valoraba su oro más que 43 vidas humanas. Catalina escuchó todo con lágrimas rodando por sus mejillas, sintiendo el peso de cada historia, cada nombre, cada sueño perdido, y juró silenciosamente que encontraría una forma de dar significado a todas estas muertes, asegurándose de que no fueran olvidadas. Cuando Juan Xochitl terminó su narración extensa, el amanecer estaba comenzando a iluminar el horizonte, y su forma translúcida comenzaba a desvanecerse con la luz creciente. Hizo una reverencia profunda hacia Catalina y dijo: «Gracias por escuchar, señora. Regresaré mañana a esta hora para continuar guiándola en cómo puede ayudarnos, pero por ahora debe descansar porque sus pequeños pronto despertarán,
y la necesitarán fuerte. Efectivamente, Rosa fue la primera en despertar apenas una hora después del amanecer. Encontró a su madre todavía sentada en el pasillo con ojos rojos e hinchados de llorar. Catalina rápidamente se compuso y regresó a la habitación, explicando que había salido temprano a recolectar fruta para el desayuno. Los niños aceptaron esta explicación sin cuestionarla demasiado, y pronto estaban todos comiendo mangos dulces mientras planeaban el trabajo del día. Durante los siguientes días, Catalina continuó sus conversaciones nocturnas con Juan Xochitl, aprendiendo más detalles sobre las personas que habían muerto y sobre la ubicación exacta donde don Arturo Santibáñez había quemado los cuerpos en un intento de ocultar su crimen. Era una fosa poco profunda en el límite este de la propiedad, cubierta ahora por arbustos espinosos y flores silvestres que, irónicamente, habían crecido más abundantes precisamente sobre las cenizas de los muertos. Juan Xochitl también le enseñó sobre la tierra misma. Le mostró dónde estaban los mejores lugares para plantar diferentes cultivos. Le advirtió sobre un área inestable cerca del acantilado donde el suelo podría colapsar durante la temporada de lluvias. Le indicó un manantial natural escondido en las rocas que proporcionaba agua más limpia que el pozo, y compartió conocimientos agrícolas ancestrales que habían sido transmitidos a través de generaciones antes de ser silenciados por el fuego. Durante el día, Catalina trabajaba incansablemente, restaurando la hacienda con ayuda de sus hijos. Limpiaron y repararon 3 habitaciones adicionales, permitiendo que cada niño tuviera su propio espacio para dormir, algo que nunca habían tenido antes. Establecieron un huerto organizado siguiendo los consejos que Juan Xochitl le había dado, y comenzaron a criar gallinas usando aves silvestres que Elena logró domesticar con paciencia infinita, ofreciéndoles granos, y construyendo un gallinero seguro, usando madera y alambres que encontraron en el cobertizo. Los gemelos se convirtieron en pescadores competentes, trayendo pescado fresco varias veces por semana, que complementaba su dieta de frutas y vegetales. Rosa aprendió a hacer tortillas bajo la tutela paciente de su madre, reproduciendo las recetas que Catalina había aprendido de su propia madre años atrás, y gradualmente la familia comenzó no solo a sobrevivir, sino a prosperar en formas que nunca hubieran sido posibles si hubieran permanecido en el pueblo trabajando para don Sebastián Cortés. Elena notó que su madre parecía cansada todo el tiempo debido a las vigilias nocturnas, pero Catalina se negó a explicar completamente lo que estaba ocurriendo. Temía que los niños se asustaran si supieran que estaba teniendo conversaciones regulares con fantasmas, así que simplemente les dijo que a veces escuchaba ruidos extraños y quería asegurarse de que estuvieran seguros. Después de 2 semanas de conversaciones nocturnas, Juan Xochitl finalmente reveló lo que sería necesario para liberar las almas atrapadas. Explicó que necesitaban una ceremonia específica que combinara elementos católicos con rituales indígenas prehispánicos. Requerirían copal para quemar como incienso sagrado, flores de cempasúchil, que eran las flores tradicionales de los muertos, velas blancas representando pureza y paz, y alguien que pudiera recitar oraciones en náhuatl, así como en español, realizando el ritual durante 3 noches consecutivas de luna llena, que casualmente comenzarían en exactamente 5 días. Catalina escuchó estas instrucciones con creciente preocupación, porque no tenía dinero para comprar estos materiales ni conocimiento de cómo realizar rituales indígenas, pero Juan Xochitl le aseguró que el copal crecía silvestre en las montañas cercanas. Las flores de cempasúchil florecían naturalmente en la región durante esta época del año. Las velas podían ser improvisadas usando grasa animal y mechas de algodón, y en cuanto a las oraciones, él le enseñaría las palabras náhuatl exactas que necesitaba recitar junto con las oraciones católicas tradicionales que ella ya conocía. Los próximos días, Catalina trabajó febrilmente, recolectando los materiales necesarios. Caminó kilómetros adentrándose en las montañas, buscando los árboles de copal, que Juan Xochitl describió hasta finalmente encontrar varios con resina fresca goteando de la corteza. Recogió cestas llenas de flores naranjas brillantes de cempasúchil que crecían salvajemente en los campos. Preparó velas rudimentarias
usando grasa que había guardado de los pescados y tiras de tela de algodón que deshilachó de sus propias ropas ya desgastadas, y cada noche memorizaba las oraciones en náhuatl que Juan Xochitl le enseñaba pacientemente, repitiendo cada sílaba, hasta que su pronunciación era lo suficientemente correcta para ser respetuosa de la lengua ancestral. La primera noche de luna llena llegó con un cielo despejado y estrellas brillantes que competían con la luminosidad plateada de la luna casi perfectamente redonda, suspendida sobre el océano en la distancia. Catalina había explicado a sus hijos que necesitaba realizar una ceremonia especial esa noche para honrar a las personas que habían muerto en la propiedad. Les dijo que era importante respetar a los muertos y que esperaba que se quedaran en sus habitaciones, sin importar qué sonidos extraños pudieran escuchar durante las próximas 3 noches. Elena, que ahora tenía casi 11 años y había madurado enormemente durante su tiempo en la hacienda, miró a su madre con comprensión más profunda de lo que Catalina esperaba y preguntó directamente: «Mamá, has estado hablando con los fantasmas, ¿verdad? Por eso no duermes por las noches y por eso sabes tantas cosas sobre esta propiedad que no deberías saber». Catalina consideró mentir, pero decidió que su hija mayor merecía la verdad. Se sentó con Elena y le contó una versión resumida de sus conversaciones con Juan Xochitl. Elena escuchó sin interrumpir, y cuando Catalina terminó, simplemente abrazó a su madre con fuerza diciendo: «Siempre supe que eras especial, mamá. Solo alguien muy valiente podría hablar con los muertos y ayudarlos a encontrar paz. Te ayudaré si me necesitas». Catalina sintió un amor abrumador por su hija inteligente y compasiva. Decidió permitir que Elena participara en la ceremonia si prometía no asustarse sin importar lo que viera. Elena aceptó solemnemente, prometiendo ser fuerte como su madre le había enseñado. Juntas caminaron hacia la fosa donde habían sido enterradas las cenizas de las 43 víctimas. Catalina había pasado el día limpiando el área, cortando los arbustos espinosos y arreglando las flores de cempasúchil en un patrón circular tradicional que Juan Xochitl le había descrito. En el centro colocó un incensario improvisado hecho de barro donde quemaría el copal, y alrededor dispuso las velas en grupos de 3, representando la Trinidad Sagrada, pero también el número sagrado en la numerología náhuatl. Cuando comenzó a recitar las oraciones mezclando latín-español con náhuatl antiguo, su voz temblaba al principio, pero gradualmente se volvió más fuerte, más confiada. Elena permanecía a su lado, sosteniendo su mano y repitiendo las partes en español que reconocía, y mientras el humo del copal se elevaba en espirales hacia el cielo nocturno, algo extraordinario comenzó a suceder. Las figuras translúcidas que Catalina había visto durante semanas comenzaron a aparecer, pero esta vez no se quedaron en la distancia. Caminaron lentamente hacia donde ella y Elena estaban paradas formando un círculo completo alrededor de la fosa. Eran 43 espectros brillando con luz tenue, pero claramente visibles bajo la luna llena. Y por primera vez Catalina podía ver sus rostros con claridad. Eran jóvenes y viejos, hombres y mujeres, niños pequeños sosteniendo las manos de sus padres fantasmales, todos mostrando las horribles marcas de cómo habían muerto, pero también mostrando expresiones de esperanza y gratitud que hacían que sus heridas parecieran menos grotescas. Juan Xochitl estaba al frente del grupo, y cuando hizo contacto visual con Catalina, asintió con aprobación, indicando que estaba haciendo todo correctamente. Ella continuó las oraciones, sintiendo como si las palabras fluyeran a través de ella desde alguna fuente más profunda que su propia memoria, como si los ancestros mismos estuvieran hablando a través de su voz mortal. Elena apretó la mano de su madre con fuerza al ver a los fantasmas, pero no gritó ni huyó. Se mantuvo firme al lado de Catalina, demostrando una valentía que haría orgulloso a su padre fallecido, y cuando Catalina llegó a la parte final de las oraciones, donde debía llamar a cada uno de los 43 por nombre, invitándolos a liberarse de sus cadenas terrenales, Elena la ayudó leyendo los nombres de una lista que habían preparado durante el día. María Tlaco, recitaron juntas: «Te liberamos para que encuentres paz». Pedro, Cuauhtémoc, «Te liberamos para que encuentres paz».
Rosa Shilonen y tus gemelos inocentes los liberamos para que encuentren paz. Y así continuaron nombre tras nombre hasta que los 43 habían sido llamados individualmente y reconocidos. Con cada nombre pronunciado, uno de los fantasmas se inclinaba respetuosamente y su forma comenzaba a brillar más intensamente, y cuando el último nombre fue dicho, todo el círculo de espectros estaba radiando una luz blanca pura que casi cegaba, obligando a Catalina y Elena a entrecerrar los ojos. Juan Xochitl se adelantó una última vez y habló con voz que resonaba con poder que no había tenido antes. Señora Catalina Bermúdez y señorita Elena, ustedes nos han dado el regalo más grande que cualquier alma perdida puede recibir. Nos dieron voz cuando fuimos silenciados. Nos dieron dignidad cuando fuimos reducidos a cenizas anónimas. Nos dieron paz cuando estábamos atrapados en tormento eterno. En gratitud les otorgamos nuestra bendición. Esta tierra que fue manchada con sangre inocente, ahora será tierra bendita bajo su cuidado. Prosperarán aquí de formas que no pueden imaginar, y nosotros vigilaremos desde el más allá, asegurándonos de que ningún daño llegue a su familia mientras permanezcan aquí honrando nuestra memoria. Los fantasmas comenzaron a desvanecerse uno por uno, como estrellas apagándose al amanecer, sus formas disolviéndose en luz que flotaba hacia el cielo nocturno, mezclándose con las estrellas, hasta que no quedaba rastro de su presencia, excepto una sensación de paz profunda que llenaba el aire. El peso opresivo que había presionado sobre la propiedad durante 2 décadas se había levantado completamente, dejando solo serenidad. Elena lloró abiertamente, no de miedo, sino de emoción abrumadora, por haber presenciado algo tan sagrado y transformador. Catalina la abrazó con fuerza, sintiendo que algo fundamental había cambiado, no solo en la hacienda, sino dentro de ella misma. Había enfrentado lo imposible y había prevalecido a través de compasión y valentía. Regresaron a la casa en silencio, procesando lo que habían experimentado. Los gemelos y Rosa dormían pacíficamente, sin saber que su hermana mayor y su madre acababan de ayudar a 43 almas a encontrar su camino hacia el descanso eterno. Las 2 noches restantes de luna llena, Catalina repitió las ceremonias, aunque sabía que ya no eran estrictamente necesarias porque los fantasmas se habían liberado. Lo hizo por respeto y para asegurarse de que el ritual completo fuera honrado apropiadamente. Elena participó ambas noches y en la tercera noche final, incluso los gemelos se unieron después de que su curiosidad superara su miedo inicial, cuando Elena les contó lo que había presenciado. La ceremonia final fue particularmente hermosa, porque toda la familia participó unida. Incluso Rosa, de 4 años, sostenía una vela pequeña y repetía las palabras en español, aunque no entendía completamente su significado. Y cuando terminaron, todos sintieron una conexión profunda no solo entre ellos como familia, sino con la tierra misma y con las almas que habían sufrido allí, pero que ahora finalmente descansaban en paz. A partir de esa tercera noche, la hacienda Santibáñez cambió de formas tangibles y misteriosas. Las plantas en el huerto que Catalina había comenzado a cultivar crecieron con vigor antinatural, produciendo vegetales más grandes y sabrosos de lo que debería ser posible en suelo costero. Las gallinas que Elena había domesticado comenzaron a poner el doble de huevos que antes. El pozo que había proporcionado agua confiable ahora parecía inagotable, incluso durante la temporada seca, cuando otros pozos en la región se secaban completamente. Y lo más notable, la casa misma parecía más sólida. Las grietas en las paredes dejaron de expandirse. Las vigas del techo, que habían parecido peligrosamente inestables, ahora se mantenían firmes, y el moho, que había cubierto muchas superficies, simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Los meses pasaron, y la familia Bermúdez prosperó de formas que habrían sido imposibles de predecir cuando llegaron desesperados y aterrorizados apenas 5 meses atrás. Catalina estableció un pequeño negocio vendiendo vegetales y huevos en el mercado del pueblo más cercano. Los lugareños, que inicialmente los miraban con desconfianza y lástima por vivir en la hacienda maldita, gradualmente comenzaron a buscarlos específicamente porque sus productos eran de calidad excepcional.
Algunos, incluso, comenzaron a susurrar que la viuda y sus hijos habían roto la maldición y que la tierra estaba bendita ahora. Elena se convirtió en una joven hermosa y sabia que ayudaba a otras familias del pueblo, con sus conocimientos de agricultura y cría de animales que había aprendido tanto de su madre como de las lecciones que Juan Xochitl había compartido. Los gemelos Diego y Santiago crecieron fuertes y trabajadores, estableciendo un servicio de pesca regular que proveía a varias familias del área, y Rosa floreció convirtiéndose en una niña alegre y curiosa que parecía tener un don natural para encontrar cosas perdidas y para calmar animales nerviosos. Catalina misma cambió físicamente y espiritualmente. El cansancio extremo y la desesperación que habían marcado su rostro cuando llegó fueron reemplazados por una serenidad profunda y una fuerza tranquila que hacía que la gente la buscara para consejo y ayuda. Se convirtió en una figura respetada en la comunidad, conocida no solo como la viuda valiente que domó la hacienda embrujada, sino como una mujer sabia con conexión especial a lo sagrado. 2 años después de comprar la propiedad por $2, Catalina estaba sentada en el porche que habían reconstruido mirando la puesta de sol sobre el océano, mientras sus hijos jugaban en el patio que ahora era un jardín hermoso lleno de flores y vegetales prósperos, y reflexionó sobre el viaje imposible que habían hecho desde aquella tarde desesperada en el mercado de pescado, cuando escuchó sobre una hacienda que nadie quería. Pensó en Rodrigo y supo que estaría orgulloso de cómo había protegido a sus hijos y construido una nueva vida desde las cenizas de la tragedia. Pensó en Juan Xochitl y las 43 almas que finalmente encontraron paz gracias a su valentía de escuchar cuando todos los demás habían huido, y pensó en el precio ridículo de $2 que había pagado por algo que resultó ser mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero, un hogar real, construido sobre respeto, compasión y la voluntad de enfrentar lo que otros consideraban imposible. Elena se acercó y se sentó junto a su madre poniendo su cabeza en el hombro de Catalina en un gesto de afecto que nunca envejecería, sin importar cuánto creciera. «Mamá», preguntó suavemente, «¿alguna vez te arrepientes de haber comprado este lugar?» Catalina sonrió y besó la cabeza de su hija, respondiendo con certeza absoluta. «Ni un solo segundo, mi amor. Este lugar nos salvó tanto como nosotros lo salvamos a él. A veces las cosas más aterradoras son exactamente lo que necesitamos para descubrir quiénes realmente somos y de qué somos capaces». Los años continuaron pasando, y la hacienda Santibáñez, que había sido un lugar de horror y tragedia durante tanto tiempo, se transformó completamente en un símbolo de esperanza y renovación para toda la región costera. La historia de cómo una viuda con 4 hijos había comprado la propiedad maldita por solo $2 y no solo había sobrevivido, sino prosperado, se convirtió en leyenda local que la gente contaba con admiración mezclada con asombro reverente. Catalina nunca compartió los detalles completos de sus conversaciones con Juan Xochitl, ni de las ceremonias que había realizado para liberar las almas atrapadas. Mantuvo esos recuerdos como algo sagrado y privado entre ella, Elena y los espíritus que ahora descansaban en paz, pero la transformación visible de la propiedad hablaba por sí misma, y la gente sacaba sus propias conclusiones sobre lo que realmente había sucedido durante aquellas primeras semanas. Para el año 1937, 5 años después de su llegada, la hacienda había sido completamente restaurada con trabajo constante y dedicación inquebrantable de toda la familia. El edificio principal ahora tenía un techo nuevo de tejas rojas que brillaban bajo el sol. Las ventanas habían sido equipadas con contraventanas de madera que Catalina y los gemelos habían construido laboriosamente. Las paredes interiores habían sido encaladas, dejando las paredes exteriores de piedra negra como recordatorio de la historia del lugar, pero transformando los espacios interiores en áreas luminosas y acogedoras, llenas de vida y actividad. El huerto había crecido hasta convertirse en una operación agrícola impresionante, produciendo suficientes vegetales y frutas no solo para alimentar a la familia, sino para vender excedentes en 3 pueblos diferentes. Elena, que ahora tenía 16 años,
Manejaba el aspecto comercial del negocio con habilidad empresarial natural que sorprendía a comerciantes mucho mayores y más experimentados. Había aprendido a negociar precios justos y a establecer relaciones comerciales sólidas que beneficiaban tanto a su familia como a los clientes. Los gemelos Diego y Santiago, de 14 años, habían construido su propio negocio de pesca, que empleaba a 3 jóvenes más del pueblo. Habían ahorrado suficiente dinero para comprar una lancha propia, algo que su padre Rodrigo siempre había soñado, pero nunca logró, y navegaban las mismas aguas donde su padre había perdido la vida, pero ahora con equipamiento mejor y conocimiento más profundo que los mantenía seguros, incluso durante tormentas. Rosa, ahora de 9 años, mostraba talento artístico extraordinario, creando tejidos y bordados hermosos que vendían por precios premium en el mercado. Había aprendido técnicas tradicionales de mujeres mayores del pueblo que le enseñaban con cariño, viendo en ella una heredera digna de conocimientos ancestrales que estaban en peligro de perderse. Catalina misma se había convertido en una figura matriarcal respetada, no solo por su propia familia, sino por la comunidad entera. La gente venía a ella buscando consejos, sobre todo desde problemas matrimoniales hasta decisiones comerciales difíciles, y ella escuchaba con paciencia infinita, ofreciendo sabiduría práctica mezclada con compasión genuina. Había algo en su presencia que hacía que la gente sintiera que realmente las entendía, que había pasado por suficiente sufrimiento personal para empatizar con cualquier dolor ajeno, pero también había encontrado suficiente esperanza para ofrecer perspectivas constructivas. Varios hombres del pueblo habían intentado cortejada a través de los años, viudos buscando una esposa fuerte o solteros impresionados por su independencia y éxito. Pero Catalina rechazaba educadamente todas las propuestas, diciendo que había encontrado completitud en su familia y su trabajo, y que el recuerdo de Rodrigo todavía llenaba el espacio en su corazón, donde otro hombre podría haber estado. Era una decisión que Elena respetaba, aunque secretamente esperaba que algún día su madre permitiera que alguien especial entrara en su vida. Pero por ahora Catalina parecía genuinamente feliz con cómo eran las cosas. Una tarde de septiembre de 1938, 6 años después de haber comprado la propiedad, un automóvil caro se detuvo frente a la hacienda, levantando polvo que brillaba dorado bajo el sol de la tarde. Era una visita inesperada, porque pocas personas en la región podían permitirse vehículos motorizados, y menos aún se aventuraban por los caminos irregulares hasta la propiedad remota. Del automóvil salió un hombre mayor bien vestido con traje gris arrugado por el viaje. Llevaba un maletín de cuero y anteojos redondos. Su expresión era seria pero no hostil mientras se acercaba a donde Catalina estaba trabajando en el huerto. «Disculpe, señora», comenzó con tono formal pero respetuoso, «estoy buscando a la propietaria de esta hacienda. Me dijeron en el pueblo que es usted la señora Catalina Bermúdez». Catalina se limpió las manos en su delantal y asintió confirmando su identidad, mientras lo evaluaba cuidadosamente, tratando de determinar si este visitante traía problemas o oportunidades. El hombre se presentó como licenciado Martínez, abogado de la Ciudad de México, representando a la familia Santibáñez, y Catalina sintió un nudo de ansiedad formándose en su estómago, temiendo que después de todos estos años alguien viniera a reclamar la propiedad o a disputar su compra original. Pero el licenciado Martínez rápidamente la tranquilizó, explicando que no venía a causar problemas, sino a informarle sobre un desarrollo legal interesante. Resulta que don Arturo Santibáñez, quien había incendiado la hacienda y asesinado a 43 trabajadores, había muerto recientemente en España, donde había vivido escondido durante más de 2 décadas, gastando el oro que había robado. En su lecho de muerte, aparentemente atormentado por culpa tardía o miedo al juicio divino, había confesado sus crímenes en presencia de un sacerdote y había dejado instrucciones en su testamento de que cualquier propiedad restante de la familia Santibáñez en México debía ser transferida legalmente y sin costo a quien fuera que estuviera actualmente ocupándola como compensación parcial por el daño irreparable que había causado. El licenciado Martínez explicó que había investigado y descubierto que Catalina había comprado la hacienda legalmente de Vicente Maldonado
quien tenía derechos válidos para venderla. Pero ahora, con esta confesión y el testamento de don Arturo, la familia Santibáñez quería asegurarse de que no hubiera ninguna ambigüedad legal y que Catalina tuviera documentos completamente actualizados confirmando su propiedad absoluta de la tierra sin posibilidad de disputas futuras. Más aún, el testamento incluía una suma de dinero, no grande pero significativa, como reparación simbólica para quien estuviera viviendo en la tierra manchada por sus crímenes. Catalina escuchó todo esto sintiéndose aturdida por la ironía de la situación. El hombre que había causado tanto sufrimiento a las 43 almas que ella había ayudado a liberar, ahora estaba indirectamente proporcionándole seguridad financiera y legal desde su tumba en tierra extranjera. Aceptó los documentos actualizados y el dinero que el licenciado Martínez le entregó, no porque necesitara la validación o el dinero adicional, ya que su negocio agrícola prosperaba, sino porque reconocía que era parte del cierre de un ciclo que había comenzado mucho antes de que ella llegara a este lugar. Esa noche, reunió a sus 4 hijos, ahora casi adultos, y les contó la historia completa por primera vez sin omitir ningún detalle. Les habló de Juan Xochitl y los 43 trabajadores que murieron quemados vivos. Les describió las conversaciones nocturnas y las ceremonias de liberación. Les explicó cómo el lugar que habían convertido en su hogar había sido construido sobre tragedia, pero transformado por respeto y compasión. Los 4 escucharon con una mezcla de asombro y comprensión retroactiva de cosas que habían notado, pero no habían cuestionado completamente. Rosa preguntó si los fantasmas alguna vez regresarían y Catalina respondió que no, que habían encontrado paz y seguido adelante, pero que sus bendiciones permanecían sobre la tierra y sobre la familia que había honrado su memoria. Elena la mayor, que había sido testigo directa de las ceremonias, compartió sus propios recuerdos de aquellas noches transformadoras, y toda la familia pasó horas hablando sobre el significado profundo de su viaje, desde la desesperación absoluta hasta la prosperidad estable que ahora disfrutaban. Catalina explicó que con el dinero adicional del testamento de don Arturo, planeaba crear una escuela pequeña en la propiedad donde niños de familias pobres de la región pudieran recibir educación gratuita. Sería su forma de honrar la memoria de las víctimas, asegurándose de que el conocimiento y la oportunidad que les fueron negados fueran proporcionados generosamente a las generaciones futuras. Sus hijos apoyaron esta idea entusiastamente, ofreciendo ayudar con la construcción y operación de la escuela, y así comenzó un nuevo capítulo en la historia de la hacienda que había sido comprada por $2, pero cuyo valor real no podía ser medido en ninguna moneda terrenal. Los años siguientes trajeron más cambios y crecimiento. La escuela abrió sus puertas en 1940, enseñando a 30 niños, inicialmente con Elena, como maestra principal, usando métodos que combinaban educación formal con conocimientos tradicionales que había aprendido de las mujeres mayores del pueblo. La matrícula creció rápidamente a medida que las familias reconocían la calidad de la educación y la oportunidad única que se les ofrecía sin costo. Los gemelos se casaron con hermanas de un pueblo vecino, trayendo nuevas familias a la hacienda expandida. Construyeron casas adicionales en la propiedad, siguiendo el diseño de piedra volcánica del edificio principal, creando un pequeño complejo familiar donde todos vivían cerca pero manteniendo privacidad individual. Rosa se convirtió en una artista reconocida cuyos tejidos eran exhibidos en galerías en ciudades grandes, pero nunca abandonó la hacienda, prefiriendo crear su arte en el mismo lugar donde había crecido, rodeada de la paz y belleza que su familia había trabajado tan duro para establecer. Catalina vivió hasta los 68 años, muriendo pacíficamente en su cama, rodeada por sus 4 hijos ahora adultos, sus 11 nietos y 3 bisnietos que no conocían la pobreza desesperada que había marcado sus primeros años, sino que habían crecido en seguridad y amor en la tierra que su abuela había reclamado con valentía extraordinaria. En su lecho de muerte, Catalina miró a Elena, que ahora tenía 46 años, y le dijo con voz débil pero clara: «Hija mía, pagué $2 por esta tierra, pero recibí riqueza más allá de cualquier medida. Aprendí que el verdadero valor
no se encuentra en lo que posees, sino en cómo enfrentas el miedo y cómo honras a los que vinieron antes. Prométeme que mantendrás vivas las historias de Juan Xochitl y los 43, que nunca permitirás que sus nombres sean olvidados. Elena prometió, con lágrimas rodando por sus mejillas, y mantuvo esa promesa el resto de su vida. La Hacienda Santibáñez, conocida ahora simplemente como la Hacienda Bermúdez, en honor a la familia que la había transformado, continúa prosperando hasta el día de hoy, operada por descendientes directos de Catalina, que mantienen tanto el negocio agrícola como la escuela que ahora educa a más de 200 niños anualmente. Hay un memorial pequeño en el lugar donde Catalina realizó las ceremonias, una placa de piedra que lista los 43 nombres de los trabajadores que murieron y una inscripción que dice: «Sus vidas no fueron en vano. Su memoria vive en cada cosecha, en cada niño educado, en cada acto de compasión realizado en esta tierra bendita». Visitantes que vienen a la hacienda reportan sentir una paz profunda y una sensación de bienvenida que no pueden explicar completamente. Algunos juran haber visto figuras translúcidas caminando entre los árboles frutales al atardecer, pero estas apariciones nunca son aterradoras sino tranquilizadoras, como si los antiguos guardianes todavía vigilaran con cariño el lugar que finalmente fue redimido por una mujer valiente que pagó $2 y recibió infinitamente más. Y ahora tú que has escuchado esta historia hasta el final, piensa por un momento en las decisiones imposibles que has enfrentado en tu propia vida, en los miedos que has tenido que conquistar, en las veces que has elegido el amor sobre el terror, porque todos somos como Catalina en algún nivel, todos enfrentamos nuestras propias haciendas malditas y tenemos que decidir si huir o quedarnos y transformar la oscuridad en luz. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la valentía puede transformar cualquier situación sin importar cuán imposible parezca. Hasta la próxima historia que nos recuerde la fuerza extraordinaria del espíritu humano.